no entiendes que la jefa aquí soy yo. Cuando yo hable, usted se calla. Aquí se hace lo que yo diga. ¿Me entiendes? ¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar de esta manera? Tal vez un jefe, un capataz o una persona que tenga cierto grado de autoridad. Puede que se le escuche hablar de esta manera a sus empleados. De hecho, esto se evidencia muchas veces en obras literarias como lo es la novela de Over de Ramón Margariste, de la que hablaremos más adelante. Pero antes, permítanme presentarles a este grupo de trabajo, el cual abordará el tema el maltrato hacia la mano de obra campesina, vistos desde la novela Over. Con ustedes, Brian Rosario, Emanuel Mendoza, Penélope Damián y una servidora, Diamar Toribio, quienes estaremos abordando esta temática tomando como base ciertos fragmentos de la novela Over, así como lo que dicen algunos autores de esta. Sin más preámbulos, comencemos con una ligera síntesis de esta pieza célebre de la literatura dominicana. Over narra la triste realidad que se vivía en las fincas dominicanas de caña y de azúcar en el siglo XX, o a mitad del siglo XX aproximadamente. La obra cuenta la vida de un joven que por falta de dinero tuvo que recurrir a atender una bodega en la parte este del país. Allí él ve a grosso modo lo que es el maltrato y la explotación que se le daba a los campesinos. Es importante dejar claro que el maltrato, según la Real Academia de la Lengua Española, no es más que tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o un animal, o no darle los cuidados que necesita ésta. Para tener una mejor idea de lo que conlleva y o abarca esta palabra, veamos algunos ejemplos. En las páginas 54 y 55 de esta pieza literaria encontramos varios sucesos que denotan maltrato, entre ellos el maltrato salarial. En las fincas azucareras no se les pagaba lo justo a los campesinos. De hecho, Aristi deja claro que la oficina de cultivo pagaba los trabajos sumamente baratos. En 2 días completos de trabajo en el campo, de sol a sol, no les daba para comer a ellos con trimás a su familia. ¿Y cómo le iba a rendir eso si su precio ordinario era de 1 centavo o 1 centavo y medio? En definitiva, los campesinos no se les pagaba lo justo, y esto es todo lo contrario a lo que dicta la sección 2 de la Constitución Dominicana en su artículo 69 en el apartado 62 en el apartado 9, donde dice, y leo para ustedes: todo trabajador tiene derecho a un salario justo y suficiente que le permita vivir en una condición digna y cubrir para sí y sus familias necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario para el trabajo de igual valor. Su discriminación de género u otra índole en identidad de condiciones de capacidad, eficacia y antigüedad. Esto, en definitiva, es todo lo contrario de lo que se evidencia en Over. El esquema de violencia y abuso que nos propone Over dentro de la obra en general y del presente fragmento se adecua perfectamente a la época en la que fue escrita, haciendo un gran énfasis, pues esta data de la dictadura del mandatario Trujillo, el cual, como es bien sabido, basó su régimen dictatorial en la extorsión, la violencia, el miedo y la muerte. Y justamente tomando dichos tópicos es que la obra replantea todo aquello para que el lector pueda sentir o adentrarse, por así decirlo, dentro de lo que vive cada personaje, plantearse qué podría hacer o pasarle en dicha situación. Y esto lo podemos ver planteado en los constantes abusos que sufren los trabajadores de la obra en cuestión y en los diferentes personajes que la componen. En palabras de María del Pilar,
Este tipo de literatura guía al lector hacia una sociedad que pareciera admitir solo un discurso capaz de expresar el impacto de la violencia en la vida cotidiana, de tal forma que no haya ningún otro método de persuasión. Tanto así que esta afirmación define un ámbito sometido a opresiones, marginación y desamparo. En este caso, el de los trabajadores de los ingenios azucareros dominicanos de aquel entonces. Continuando con la presentación, ahora se hablará acerca de la violencia sutil y simbólica contra el campesino. Este aspecto lo identificamos en un párrafo de la página 44, que nos dice lo siguiente. De momento, un impacto me sacude el adormecimiento, ruge el motor. Es una recua de burros cargados de víveres y carbón que va hacia el pueblo. Sus guiadores, hombres y mujeres ennegrecidos, rotos y macilentos, miran con horror nuestra máquina, desesperados porque sus animales se han dispersado. El blanco, al moderar la marcha, ha lanzado una palabrota en inglés o en alemán que a juzgar por el tono debe significar algo atroz. El empleado continúa mudo. Para identificar este aspecto sobre la violencia sutil y simbólica contra el campesino, en palabras de Pablo de la Pegna 2019 expresa que en verdad hay una violencia sutil y simbólica contra el campesino. Es por esto que él hace un paneo de los casos de desalojos específicamente en Argentina. Uno de los casos más difundidos que él analizó fue el caso de Miguel Galván en Santiago del Estero, en el que hay una violencia directa, física y letal, pero lo que muestra con el caso de Formosa es que también hay una violencia mucho más sutil. Se le dice al pequeño productor o campesino que no existe a nivel socioeconómico porque supuestamente no aporta nada y que tampoco importa como persona. Asimismo, también se evidencia la violencia simbólica, es decir, que existe una negación del campesinado donde se manifiesta a través de las élites provinciales en funcionarios y terratenientes que niegan la contaminación, que la gente está teniendo problemas de salud o incluso culpándolos, diciéndoles que los problemas en la piel son producto de que no se bañan. Ese maltrato en parte lo empuja a protestar y a salir a la ruta en el año 2003. Hay una cuestión de daño económico, pero también hay una furia alimentada por esta negación de sus problemas y por la falta de respeto hacia ellos como personas. Ya se ha visto lo que sería la violencia física e incluso la violencia económica en esta obra, pero aunque muchos quizá no lo ven en principio, la violencia psicológica tiene un rol, por lo general acompañado con la violencia económica. En este fragmento de la obra podemos ver claramente cómo el empleador intenta poner el sentimiento de angustia sobre su trabajador, tanto por el tema de que no le paga lo suficiente para vivir, como que le pone una red de preguntas simplemente esperando para que éste caiga y así poder reprocharle o darle consecuencias teniendo una razón justificada. Es interesante ver cómo esta obra también reconoce el impacto del maltrato psicológico, igual como autores como Martos en el 2021, la cual menciona que la violencia psicológica, vaya o no acompañada de violencia física, actúa en el tiempo. Es un daño que se va acentuando y consolidando con el tiempo. Cuanto más este persista, mayor y más salido será el daño, y además no se puede hablar de maltratos psicológicos mientras no se mantenga durante un plazo de tiempo, como se vio, por ejemplo, en este fragmento que vimos. Un insulto puntual, un desdén, una palabra o una mirada ofensivas comprometedoras o culpabilizadoras son un ataque psicológico. Y como vimos bien, estas características se pueden ver en la escena en la cual se citó anteriormente. Ya para concluir, hay que mencionar que esta obra, a pesar de la época en la que se escribió, tiene bastantes matices psicológicos y de situaciones sociales que pasan y que todavía el sol de muchas personas no las reconoce tal cual. Reconoce distintos tipos de maltrato y a su vez los pone todos de una manera que sale coherente. Se puede entender y se puede imaginar una situación en la cual el campesino sufre de violencia económica, física y hasta psicológica. Muchas descartan por lo menos la psicológica, pero vemos que Over no es el caso. Todo esto dicho, espero que les haya gustado ya nuestra breve presentación y espero ya que tengan un feliz resto del día.